Este libro de estudio está hecho para el uso puro y correcto de la sal como arma de guerra espiritual. Se utilizará un lenguaje sencillo para que todos puedan comprenderlo. Las enseñanzas e instrucciones son para fortalecer su fe y su confianza en Dios. Predicas cristianas. Introducción. Antes que nada debemos aceptar una verdad que es total y universal, y esta es que todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. No hay nada, absolutamente nada creado en este mundo que no haya sido creado por la mano poderosa de Dios. Y es con este principio que nos dedicaremos al estudio de un arma poderosa usada por los profetas y forjada en las manos de Dios. Ningún material de este estudio será algo que no sea bíblico, muy por el contrario. La Biblia es la base fundamental de todo cristiano, y aquí se demostrará que lo que usted comenzará a aprender y comprender será basado en lo que las Escrituras dicen. Yusand, la sal. La palabra de Dios dice en Génesis 1:1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto quiere decir que el mundo mineral fue creado desde el principio de la creación y mucho antes que cualquier otra forma de vida en este planeta. La sal es un mineral, por lo tanto fue creada desde el principio del mundo. La Iglesia cristiana no ha podido o no ha querido comprender que Dios da autoridad no solo al ser humano, sino que también a las plantas, a los animales y a los elementos, porque todo fue hecho con un propósito. Daremos como ejemplo al fuego y al agua. El fuego es un elemento no vivo, pero aún así Dios le ha dado la autoridad de consumir todo lo que toque. Así también la autoridad que le ha dado al agua, que es la de crear vida. Así como el fuego y el agua, a la sal se le dio la autoridad de salar y de preservar. Antiguamente la sal se utilizaba para mantener y conservar las carnes de los animales que se usarían para consumo humano, y se utilizaba para sazonar los alimentos y en algunos casos como un método de pago. En la época de los romanos, la sal era tan valiosa que los pagos a los funcionarios públicos se realizaban en paquetes de sal y recibía el nombre de salarium, de donde derivó después la palabra salario. La Biblia utiliza simbología natural y cotidiana para representar lo espiritual. Un ejemplo muy claro de esto son las parábolas de Jesús. Yusand. Pero no todo es simbología, ya que elementos como el aceite, el pan y el vino son utilizados por los cristianos para cumplir un mandato o doctrina dado por Dios. Ahora bien, porque el cristiano acepta el uso del aceite sin reproches, pero rechaza el uso de la sal, podemos indagar que el cristiano piensa erróneamente que la sal es instrumento del diablo y que los brujos, hechiceros y masones son los que la utilizan para hacer rituales, pero esto es solo una mentira. 1. Estrategia del enemigo. Seguramente usted sabe que el enemigo vino al mundo para hurtar, matar y destruir. Juan 10:10. A lo largo de este estudio, explicaremos la razón del por qué el diablo tiene problemas con el cristiano que usa la sal como arma de guerra. Lo espiritual se manifiesta en lo físico. Usted debe comprender que Dios administra de varias maneras. Utiliza algo creado por Él para hacer su voluntad. Veamos algunos ejemplos de ellos. El aceite de la unción, mencionado 20 veces en las Escrituras, fue utilizado en el Antiguo Testamento para verter sobre la cabeza del sumo sacerdote, sobre sus descendientes, el tabernáculo y sus muebles, para marcarlos como santos y apartados a Jehová. Éxodo 25:6, Levítico 8:30, Números 416. 3 veces es llamado el aceite de la unción, y a los judíos les fue prohibido estrictamente el reproducirlo para uso personal. Éxodo 30, 32, 33. La receta del aceite de la unción se encuentra en Éxodo 30, 23, 24, y contenía mirra, canela y otros ingredientes naturales. No hay ningún indicio de que el aceite o los ingredientes tenían algún poder sobrenatural. Por el contrario, el rigor de la directriz para la creación del aceite era una prueba de la obediencia de los israelitas. 1. Demostración de la absoluta santidad de Dios,
Si Dios te ordena ungir con aceite, hazlo. Solo en 4 pasajes del Nuevo Testamento se refieren a la práctica de ungir con aceite. En Lucas 7:46, María unge los pies de Jesús como un acto de adoración. En Santiago 5:14, los ancianos de la iglesia ungen a los enfermos con aceite para la sanación. En Hebreos 1:89, Dios dice a Cristo al regresar él triunfalmente al cielo: «Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo», y Dios unge a Jesús con óleo de alegría. Como verán, Dios utiliza lo material para representar lo espiritual y hacer su voluntad. Veamos un ejemplo más. Usando la vara de Moisés para manifestar su poder. Dios dio poder sobre la vara que llevaba Moisés en sus manos. Éxodo 4:1-5. En ambos ejemplos, Dios utiliza un objeto físico para manifestar el mundo espiritual. Repasemos lo aprendido. Dios utiliza algo de lo creado para ministrar. Los profetas han ministrado con agua, sal, aceite, mantos y varas. Ellos no rendían culto a estos actos proféticos. Ellos comprendían que no debían usar esto de forma cotidiana o diaria para que no se convierta en un acto de religiosidad. Como pueden apreciar, todo lo dado hasta ahora está basado en la Biblia. Nada fue sacado de contexto, ni nada fue adulterado. Es simplemente lo que la palabra de Dios dice. El enemigo es un usurpador. Una frase muy utilizada en mi país es la de usando, está salado, y se usa cuando una persona vive en un continuo fracaso o que las cosas no le han funcionado bien. La gente asocia esta frase con la brujería, y es porque saben que los brujos utilizan la sal para maldecir a las personas, plantas, animales o tierras. Sería una total ignorancia decir que estas brujerías no existen en este mundo, porque la maldad existe, y así como la maldad existe, así también existe la gente perversa. Antes de continuar, debemos aclarar que no existe la magia blanca que sea de Dios. Todo acto que no es guiado por el Espíritu Santo y la Biblia es brujería. Por lo tanto, no proviene de Dios. Anteriormente habíamos dicho que el enemigo es un usurpador, pues todo lo que Dios hace en su creación, el diablo lo quiere imitar, corromper, y no solo eso, tratará de usar las armas de Dios a su favor. Mateo 4:8-9. El tentador ofreció a Jesús los reinos de este mundo, siendo que Dios no se los dio a él, sino que fueron dados al hombre. Pero el hombre, por su descuido y desobediencia, fue despojado de esa autoridad, y entonces Satanás usurpó los reinos de este mundo. La Biblia da indicios que fueron Dios y sus profetas quienes utilizaron la sal primeramente, después de la creación mineral. La Biblia narra la historia de Sodoma y Gomorra. Seguramente habrá escuchado o habrá leído Génesis 19, en donde Lot, quien buscaba los placeres de este mundo sin tener la dirección de Dios, eligió vivir en medio de estas dos ciudades tan pecaminosas, en donde la depravación sexual y el pecado había llegado a los pies de Jehová. El castigo impuesto por Dios a la mujer de Lot por desobedecer y mirar hacia atrás donde estaba la ira de Jehová, fue convertirla en una estatua de sal. Como vemos en esta porción de la Biblia, la sal fue utilizada para condenar un pecado la desobedecía, y es aquí donde vemos la primera reseña de una de las cualidades de la sal, la cualidad de maldecir. ¿Qué hemos visto en este capítulo? ¿Acaso fue Satanás quien usó la sal para maldecir? No, ¿fue el mismo Dios quien usó el mineral para hacer su justicia? Levítico capítulo 2, versículo 13. Sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no permitirás que falte jamás en tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En todas tus ofrendas ofrecerás sal. Desmenucemos este capítulo de la Biblia, sazonarás con sal. Es una llamada a la acción que Dios está dando al hombre de esparcir sal sobre un objeto o algo determinado. Toda ofrenda que presentes. ¿Acaso dice alguna ofrenda? Claro que no. Dice toda ofrenda que presentes. Y no permitirás que falte jamás en tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. Sos eos,
Aquí estamos viendo que se utilizan palabras determinantes y perpetuas jamás falte. Para los israelitas era una obligación salar las ofrendas dadas a Jehová, ya que era para purificar las impurezas de lo ofrendado. Y es entonces que vemos en esta reseña otro de los atributos de la sal, la purificación. La purificación 2 de Crónicas 13:5, ¿no sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal? Es fascinante poder comprender que Dios pacta con el hombre mediante herramientas tan sencillas, comunes y naturales, como es el mineral llamado sal. Y es en este capítulo de la Biblia que encontramos una tercera cualidad de la sal, el pacto perpetuo. Repasemos. Ya vimos los 3 atributos principales de la sal en cuanto a lo espiritual. 1. Maldecir. 2. Purificar. 3. Pactar. Ahora pongámonos a pensar un poco por qué el brujo utiliza la sal para hacer brujería. ¿Por qué usa precisamente este elemento? Hoy sabrás del por qué el brujo, el hechicero y todos aquellos secuaces del enemigo usan la sal como instrumento para hacer daño. El diablo se dio cuenta del atributo espiritual que representa la sal, se dio cuenta que es un mineral creado por Dios Todopoderoso que trasciende el mundo materia y el mundo espiritual, que le fueron dadas estas 3 autoridades específicas y que si se le usa en su contra podría causarle mucho daño. El enemigo intentó hacerle creer al cristiano y al mundo entero que la sal es un instrumento del mal, que solo los perversos la usan. Pero hoy comprenderás que la sal no es una herramienta oxidada usada solo en el Viejo Testamento y dada en el olvido. Hoy sabrás que el pacto de sal es perpetuo y para siempre, y que si el cristiano dejó de usarla, es porque fue engañado astutamente. Hoy es el día que dirá, basta de engaños. Hoy es el día de la verdad. Gloria a Dios. La sal y la maldición. En principio del estudio vimos que la mujer de Lot fue convertida en estatua de sal, pues la sal tiene mucho que ver con Sodoma y Gomorra. Deuteronomio 29:22. Y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras Yusand, cuando vieren las plagas de aquella tierra y sus enfermedades, de que Jehová la habrá hecho enfermar, 23 azufre y sal abrasada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Atma y de Seboim, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Azufre y sal es símbolo de maldición sobre la tierra, para que no vuelva a crecer ninguna clase de hierba. Note usted que en este capítulo la sal va acompañada de la palabra azufre como método de destrucción para la tierra. ¿Ahora se da cuenta por qué los brujos usan la sal? Lo que en su principio fue para hacer justicia, hoy es usado como arma en contra del Hijo de Dios, no porque lo sea, sino porque nosotros abandonamos voluntariamente los actos proféticos y los instrumentos que fueron creados para nosotros. La sal es nuestra arma por herencia, y si usted es un genuino hijo de Dios, no debería temer al brujo que usa la sal en contra de su casa, su trabajo o sus negocios. Usted es el heredero genuino, por lo que usted tiene la autoridad para deshacer toda brujería pactada en sal por el brujo y revocar toda maldición echada sobre su vida. Sofonías 2:9. Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal, y asolamiento perpetuo el remanente de mi pueblo los saqueará, y el remanente de mi pueblo los heredará. Nuevamente vemos cómo la palabra sal se relaciona con Sodoma y Gomorra, y esta vez es llevada de la mano junto a los nombres de Moab y Amón. Pero ¿quiénes son estos dos personajes? Rápidamente daremos a conocer que Moab y Amón son hijos de las hijas de Lot, Yusand, engendrados en un incesto, donde las hijas de Lot embriagaron a su padre para tener descendencia con él.
Después que Sodoma y Gomorra fueron destruidas, esta degeneración producida por las hijas de Lot provocó la creación de dos pueblos malignos que fueron causantes de continuas guerras con el pueblo de Israel. Estos dos pueblos fueron los moabitas y los amonitas. Otra vez vemos cómo la perversión sexual produce maldiciones sobre las generaciones venideras. Muchas veces no entendemos por qué hay ciertos problemas en nuestras familias o porque nuestros hijos no pueden llevar un matrimonio, porque hay violadores y violados en el entorno familiar, aún siendo cristianos. Una de las causas puede ser esta: la degeneración heredada a través de los actos inmorales de nuestros antepasados. Si usted quiere liberar a sus hijos de estas maldiciones, este versículo le da una gran respuesta. 2000 campo de Dios volverá desierto, la maldad de los hombres y mina de sal sellará el pecado, limpiando la tierra de toda abominación y asolamiento perpetuo. Nunca más se volverá a levantar el pecado en ese lugar. Tome la sal consagrada para Dios y repita esta oración. Padre mío, Dios de Israel, gracias te doy por encontrarme y darme a entender tu palabra. Te pido hoy que perdones los pecados de mi familia, del mal que cometieron contra ti mis abuelos y mis padres. Te pido hoy que vuelvas de cierto la maldad que floreció en nuestras generaciones pasadas. Te pido perdón por la depravación sexual que cargaba mi familia. Hoy tomo la sal que he consagrado para tu altar y seco para siempre el mal que hasta hoy llevó mi familia. Esparce la sal sobre tu vientre. Asolamiento dejo en lugar donde habitaba el pecado de Sodoma y Gomorra. Y a partir de hoy dejaré toda maldad para que tu verdad, tu piedad y tu misericordia reinen perpetuamente sobre mí y sobre las generaciones venideras. Y te pido esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén. La sal es el único elemento físico en la Biblia que es usado tanto para bendecir como para maldecir. La sal es un arma de Dios heredada a sus hijos, pero el diablo, como es un imitador, un usurpador, tomó esta arma para que sus lacayos la usen en contra de los herederos del Altísimo. Pero no te preocupes, Jesús dijo en Mateo 5:13, «Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres». En muchas ocasiones veremos traducciones de la Biblia que hacen mención a la sal de una u otra forma, como por ejemplo, Salmo 107, Reina Valera 1960, convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales, tierra fructífera en estéril, por la maldad de los que la habitan. Vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Salmo 107. Dios convirtió los ríos en desiertos, secó los manantiales. Él convirtió la tierra fértil en tierra salitrosa por causa de la maldad de sus habitantes, pero también convirtió el desierto en laguna e hizo salir manantiales de la tierra seca. El significado de la palabra es el mismo. Estéril y salitrosa van de la mano. En ambas se menciona una tierra que no dará ninguna clase de frutos. Y nuevamente vemos la mención de la sal como una maldición impuesta por Jehová sobre la tierra de los hombres que hacen el mal. Nosotros los cristianos pocas veces usamos la sal para maldecir, y eso es algo bueno, hasta cierto punto, ya que todo cristiano debe ser dotado de un amor genuino, o al menos debería ser un amor genuino. Un hijo de Dios debe ser capaz de identificar el momento oportuno de usar el arma para la guerra o usarla para la paz. La sal es justamente eso, un arma de guerra y de paz. En esta sección nos enfocaremos en la sal como arma de guerra, ya que el título es La sal y la maldición. En los otros títulos encontrará la respuesta de la sal como arma de paz. Un ejército está hecho para la protección de un país y se usará en el momento oportuno en donde un invasor intente tomar por la fuerza el territorio.
Mientras que los invasores no busquen tomar el país, el ejército estará en forma pasiva, pero siempre preparado para la guerra. Lamentablemente, en la guerra espiritual, el enemigo ya está atacando el territorio cristiano, y la sal debe ser usada para maldecir el ejército enemigo. Toma la sal consagrada para Dios y espárcela sobre tu casa, tu barrio, tu ciudad. Ahora te invito a que hagas esta oración con autoridad. Yusan, Padre mío, Dios de Israel, este día tomo la sal del pacto y la esparzo sobre toda mi ciudad, casa, barrio, iglesia, y seco toda obra del enemigo, toda brujería, toda idolatría. Deshago todo pacto que el brujo y el hechicero han hecho sobre esta ciudad, y le doy un ultimátum al brujo, que si no se arrepiente de todo su mal, hoy mismo caerá bajo la mano poderosa del Dios vivo. Ato al hombre fuerte en el nombre de Jesús, y 2000 Deinundsvanzig a todo espíritu de venganza que quiera ir en mi contra y en contra de los míos. Y desde hoy y para siempre nunca más se levantará la maldad en esta ciudad. En el nombre de Jesús. Así se escriba y así se cumpla. Amén. La sal y la purificación. 2 de Reyes 2 y 21. Y él salió al manantial de las aguas, echó sal en él, y así dice el Señor: he purificado estas aguas de allí, no saldrá más muerte ni esterilidad. Este es el versículo más recordado cuando nos referimos a la sal. Pero aún con este acto de unción y de sabiduría, negamos el uso de la sal diciendo que eso era en el Viejo Testamento y que ahora ya no es necesario el uso de la sal, porque nosotros somos la sal de la tierra. Déjeme decirle, mi hermano, que Eliseo era un hombre con la doble porción del Espíritu, y aún así usó el arma que Dios le concedió, y la usó en el nombre del Señor, y las aguas fueron sanadas. Ezequiel 43:23. Cuando acabes de expiar, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto. Un carnero sin tacha de la manada los ofrecerás delante de Jehová. Los sacerdotes echarán sal sobre ellos, y los ofrecerán en holocausto a Jehová. Antiguamente todos los animales que eran llevados como ofrendas a Dios debían ser purificados, y la forma de purificarlos era echándole sal. En el Antiguo Testamento nunca se ofrecían ofrendas sin antes salarla. Pero ¿por qué Dios pedía la purificación de los animales antes de ser quemados? Responderemos esta pregunta de una forma sencilla y adaptada a nuestra época. Muchos de nosotros comprendemos que el dinero está fabricado en casas masónicas y que ese dinero es usado para comercializar a lo largo de todo el país y el mundo. Por lo tanto, entendemos que ese dinero pasó por muchas manos antes de llegar al altar de Dios como ofrenda o diezmo. ¿Usted sabe por qué lugares ha pasado el diezmo que lleva en sus manos? Quizás pasó por ladrones, asesinos, contrabandistas, casas de prostitución, casa de brujos, etc. La sal consagrada a Dios es un arma de purificación capaz de purificar el dinero que usted lleva al altar. Regla de: si usted quiere consagrar sal para Dios, debe tomar la mayor reverencia. Gran respeto. Si usted va al supermercado a comprar sal para consagrar, compre un paquete entero y destine el 100% del producto al servicio de Dios. No use esa sal para nada más. Úselo solo y exclusivamente para honrar a Dios. Usted no puede usar un poco para Dios y otro poco para cocinar. Usted debe entender que compro la sal únicamente para ser usado en el altar. Al igual que destino la sal comprada únicamente para Dios, así también debe ser el recipiente que usara. No busque un frasco viejo que tenga en casa. Compre un recipiente nuevo y destinado especialmente para honrar a Dios. Esta misma regla debe ser usada con el aceite. Muchas iglesias, al recibir los diezmos y las ofrendas, esparcen sal sobre ellas y oran a Dios para que sean limpiadas de toda impureza, Levítico 2:13. Y aunque no todas las iglesias adoptan este acto profético, hay hermanos que sí comprenden que el trabajo de sus manos debe ser limpio, por lo que ellos, antes de dar el diezmo, lo limpian en casa usando la sal que fue consagrada para dicha tarea. La sal y el pacto. Números 18-19. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti,
y para tus hijos, y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti, y para tu descendencia contigo. ¿Ha comprendido este capítulo? ¿Acaso dice que con la gracia se acabó el pacto? Estamos leyendo la misma Biblia aquí. Pacto de sal perpetuo. Hermanos, el pacto de Salaún sigue vigente en la actualidad y seguirá siéndolo para aquellos que honran a Dios. Usted me dirá AAA, pero eso era para los israelitas. Pues le diré que usted es rama injertada bajo el amor del mismo Padre que da a quienes le buscan. En las Sagradas Escrituras, la sal, por sus cualidades como elemento conservador, simboliza la durabilidad y la fidelidad, lo eterno, y es usada como señal de pacto. Lo fundamental de un pacto es que sea perpetuo, y por eso la sal es un buen símbolo para ello. Por otro lado, en el Oriente, debido a que la sal evitaba el deterioro, llegó a ser un símbolo de estabilidad y permanencia de la amistad. De acuerdo a las costumbres antiguas, un lazo de amistad se establecía a través de comer sal. El tomar la sal y colocarla en una comida entre dos personas es una garantía de amistad duradera, una promesa de fidelidad perpetua que aseguraba la permanente solidaridad de las partes. Dos personas compartían una comida que sazonada con sal. Los comprometía a no traicionarse ni dañarse mutuamente. Se decía que una vez que alguna persona comía por medio de una comida la sal de un hombre, se hacían amigos de por vida. El Eterno quería que cada sacrificio fuera un recordatorio de la relación con Él. Cuando se hacían pactos, los protagonistas del mismo solían comer juntos, incluso comían sal, lo que denotaba lealtad y fidelidad perpetuas al pacto celebrado. Por lo tanto, se entendía que un pacto de sal había que cumplirlo sin falta. Números 18 y 19. El incumplimiento o la traición al pacto de sal muchas veces se pagaban con la muerte. En una ocasión, un historiador americano se encontraba investigando en una ciudad del Medio Oriente. Sin darse cuenta, la noche cayó sobre él. El hombre, sabiendo lo peligroso que eran esas carreteras por las noches, decidió pasar a una de las tiendas que estaban por el camino. Lo más probable que esa tienda que encontró era de personas que asaltaban a los viajeros que se perdían por el camino, pero esto no le importó. La noche era fría y el peligro acechaba. El americano, acercándose a la tienda, habló con el dueño diciéndole que la ciudad a la que iba está muy lejos, aún, y que por la noche era muy peligroso seguir por la carretera, que corría el riesgo de perderse o algo peor. El hombre de la tienda: ¿la es que acaso no sabes que yo soy un ladrón? ¿Cómo sabes que no te matare y te robare lo que llevas? Sí sé que eres un ladrón, le dice el viajero, pero haré un pacto de sal contigo. Entonces el ladrón le ven: pasa, bendito del Señor, y siéntate. El ladrón puso pan sobre la mesa, y lo sazonó con sal, y ambos comieron. A la mañana siguiente, el americano se levantó, y el ladrón estaba vigilante en la tienda cuidando las pertenencias de su huésped. El ladrón contó las pertenencias del viajero, y se las devolvió con toda amabilidad. El americano subió a su vehículo y continuó su viaje escoltado por el ladrón, quien lo acompañó y protegió todo el camino hasta la ciudad de destino. El ladrón sabe que el pactar con sal con un hombre es un servicio a Dios y lo honrará hasta el día que muera. El pacto de sal en el Oriente aún es válido hasta el día de hoy, y es un acuerdo mutuo válido hasta el fin de los días, incluso aún después de la muerte de unos de los que han pactado. Un comerciante va al campo a comprar 100 ovejas, pero al llegar se da cuenta que el pastor tenía 300 ovejas y las quiere vender todas. El comerciante se da cuenta que no tiene el dinero suficiente para comprarlas todas. Entonces el pastor de ovejas le dice: hagamos un pacto de sal con la promesa que yo te daré las 300 ovejas, y tú, en un lapso de 60 días, me pagarás las 200 restantes. Ambos aceptan y comen un alimento sazonado con sal. El comerciante se lleva las 300 ovejas. 30 días después el comerciante muere, pero su hijo era consciente del pacto que su padre tenía con el pastor.
A los 60 días el hijo del comerciante honra el pacto que hizo su padre con el pastor y paga el resto del dinero adeudado. Hermanos, quiero que comprendan bien esto. El pacto de sal es un compromiso mutuo de Dios con el hombre y el hombre con Dios. Es una relación pareja. No puedes decirle al Señor pacto contigo y después haces lo que quieras de tu vida. Dios honra a quienes les honran. La promesa de Dios es que tu ser y a su Hijo, y Él tu Padre. Pero tú debes recordar los mandamientos de tu Dios. Éxodo 20, el Valle de la Sal. La victoria es para quienes pelean por su bendición. 2 Samuel 8 y 13. Y se hizo David de renombre cuando regresó de derrotar a 8,000 arameos en el Valle de la Sal. Este mató asimismo a 1,000 edomitas en el Valle de la Sal, y tomó a Sela en batalla y la llamó Jocte, el hasta hoy. Esforzándose entonces Amasías, sacó a su pueblo y vino al Valle de la Sal, y mató de los hijos de 1,000. El Valle de las Sales, donde los israelitas derrotaron a sus enemigos en 2 ocasiones. La primera, y la cual mencionaremos en esta porción de la lectura, es de David venciendo y matando a 8,000 arameos. Los estudiosos no pueden ubicar exactamente el lugar descrito por la Biblia. Sin embargo, 2 Samuel nos relata que en este lugar, David fue enaltecido por su pueblo al lograr una victoria poco común en las guerras. Qué difícil batalla le espera a David. Tantos enemigos en su contra y con un ejército que sobrepasa a los israelitas. Pero quizás Dios esté con él. Hemos visto que ha librado batallas tan difíciles como esta. Hoy peleará en el Valle de la Sal. Tengo entendido que los israelitas honran la sal como algo sagrado, pero las probabilidades de que puedan tener una victoria ante un ejército tan numeroso es muy escasa. Quizás el Valle de la Sal sea el final de ellos. Quizás la sal del pacto esta vez sea para los arameos. Si eso sucederá, los israelitas morirán bajo el poderoso ejército que viene por ellos. Tomarán este lugar, y en los pergaminos se escribirán como los arameos tomaron la cabeza de David en el Valle de la Sal. Hoy es el día de tomar lo que nos pertenece. Hoy es el día que ha hecho el Señor para vencer a estos inmorales que se burlan de nuestro Dios y que quieren nuestras cabezas. Hoy en el Valle de la Sal pelearemos por la victoria de Israel. La historia escribirá la victoria que tendremos sobre estos 8,000 hombres que marchan contra nosotros. Levántense, hermanos. Pelearemos por lo que es nuestro. No dejaremos que el enemigo pisotee nuestras bendiciones. Pelearemos en el nombre de Jehová de los ejércitos y en su nombre tendremos la victoria. En efecto, David obtuvo la victoria en el Valle de la Sal, venciendo a los 8,000 soldados. Pero quiero explicarte algo de este breve relato para que puedas entender lo siguiente: si no peleas tus batallas, no ganarás. Muchos crecimos con la Dios pelea nuestras batallas, pero es una verdad a media. Dios ganó la guerra, todo está hecho, pero tú debes pelear por tus bendiciones. Es una mala costumbre que han adquirido los cristianos modernos de solo orar y clamar. Déjame decirte que Jesús es el Verbo, la palabra hecha carne, y que sus palabras estaban acompañadas de la acción. ¿Se dedicó solo a orar? Claro que no. El maestro, al igual que David, sabía que las batallas había que enfrentarlas poniendo en obra la fe que profesaba. Sí, es un hecho que debemos orar, ayunar y alabar. Pero también hay un tiempo de poner en movimiento lo que creemos con el corazón. Para el israelita, la sal es algo muy importante. Con sal se sellaba el pacto de Dios con el hombre. Con sal se purificaban las ofrendas. Con sal se bendecía o se maldecía, pero ese día David tenía que probarle al pueblo que Dios estaba con él, que la sal del pacto estaba sobre su cabeza y que la victoria vendría de la mano de Jehová. Ahora bien, ¿tú qué quieres? ¿Las bendiciones de Dios? ¿Qué haces para alcanzarlas? ¿Esperas sentado o solo oras en tu casa y esperas a que Dios se presente? Solo te congregas en la iglesia y con eso te conformas.
Nosotros los cristianos tenemos por costumbre esperar la respuesta de Dios y eso es todo. No queremos sacrificios. No queremos hacer nada más de lo justo y necesario para poder ser tachados de buenos creyentes. Somos conformistas pero no agradecidos. Queremos alcanzar la mayor de las bendiciones con el mínimo esfuerzo. ¿Qué debe hacer un cristiano para alcanzar sus bendiciones? La respuesta es fácil: pelea por ellas. La historia de David es un ejemplo de que la sal bendice y la sal maldice. Si vas a la batalla dispuesto a vencer, la sal será para bendición. Si vas a la batalla con la idea de que se hace lo que se puede, pues la sal será tu perdición. De esta forma trabaja el brujo. Si un brujo maldice tu casa con sal, y tú no estás consagrado a Dios, esta maldición caerá sobre ti. Pero si tú entiendes y comprendes que la sal es un arma hecha para ti, y honras a Dios y eres fiel, entonces ninguna plaga ni maldición tocará tu casa. Un cristiano debe orar, ayunar, consagrarse, ser justo, piadoso, recto delante de Dios, vivir espiritualmente. Si no vives el mundo espiritual, entonces algo falta en tu vida. La sal es el principio de esta batalla. En muchas ocasiones, Jesús sanaba solo con su palabra, pero en otras lo hacía con actos proféticos, demostrando que Jesús era el Hijo del Creador de todo. Juan 9:1 al pasar. Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en el mundo, y luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, y se lavó, y regresó viendo. Muchos predicadores tratan de omitir o ignorar el versículo 6 porque representa todo lo que ellos detestan que se hagan en las iglesias, porque ya no es el Jesús que ellos quieren predicar, más bien para ellos parece un chamán o un hechicero. Pero la realidad es que Él cumple y muestra su autoridad como Hijo de Dios utilizando lo que su Padre creó. Tal vez aún no has comprendido lo que quiero explicarte, es por eso que daré algunos ejemplos. Sabemos que Dios creó todo lo que existe y que todo lo que existe fue hecho para la gloria de Dios. Entre todo lo creado existen plantas que fueron hechas para sanar el cuerpo del hombre y de los animales, y hay plantas que por su componente natural tienen la propiedad de sanar enfermedades graves. Muchos medicamentos de hoy son derivados de estas plantas, tales como la aspirina y la morfina. Ahora bien, ¿las plantas son espiritual o material? Claramente me dirás que son materiales ya que están en el mundo físico que conocemos. Pero ¿qué pasa si te digo que las plantas comenzaron su existencia en el mundo y espiritual? En el principio de la existencia no había nada, solo un enorme vacío, y de repente, ¡puf!, la creación de todo. Génesis 1. El mundo físico que conocemos no es más que el resultado de traer el mundo espiritual a lo material. Primero existió en el pensamiento de Dios y luego se formó en el mundo mortal. Jeremías 1:5. Jesús es espíritu hecho carne. Cuando trasladamos el mundo espiritual al mundo material, es cuando ocurren los milagros. La sal es solo sal hasta que se une con lo espiritual, y en lo espiritual es pacto, es limpieza, es maldición. El mismo Jesús unió lo espiritual con lo físico. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. ¿La tierra es solo tierra? Claro que sí, pero del polvo de la tierra fue creado el hombre. La saliva es solo saliva, pues no solo es saliva, es agua, y el agua fue dotada para crear vida. Jesús reconoce esto y mediante su autoridad une lo espiritual con lo material,
para provocar un milagro. Sin embargo, hay un punto clave en esto, y está en Juan 9:7, y le ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, y se lavó, y regresó viendo la acción fue lo que completó el milagro. La obediencia y el actuar producen bendición. Resumen, la sal es un arma de guerra usada desde el Antiguo Testamento, el cual simbolizaba el pacto de Dios con David. También se usaba para purificar las ofrendas y maldecía los lugares donde habitaba el pecado. La sal simboliza lo eterno. La sal es para purificar, maldecir y pactar. El proceso de la utilización de la sal debe ser correcto y limpio desde el momento que se compra para consagrarla a Dios, usando cosas nuevas destinadas exclusivamente para el servicio. Al momento de usar la sal, el cristiano debe estar consagrado a Dios y llevar una vida de un verdadero hijo de la fe. La sal se echa sobre los lugares donde hay maldiciones impuestas por brujos, el pecado y la maldad de los hombres, sobre territorios donde las huestes del mal no quieren irse, orando e intercediendo en el proceso, atando a todo espíritu de venganza. La sal se usa para secar las maldiciones de depravación que traen las generaciones pasadas, echándolas sobre el vientre y renunciando a toda atadura heredada. La sal se debe echar sobre los diezmos y ofrendas que se llevaran al altar, orando y clamando la limpieza de lo que se ha presentado. La sal se echa en la casa y los lugares santificados para declarar que esta es casa de Dios, y ningún espíritu inmundo o brujería puede tocarla. En el Oriente, la sal se usa como un pacto entre dos personas, por la cual nunca más podrían traicionarse ni dañarse unos con otros. Es un pacto de confianza y fidelidad eterna. La sal no producirá ningún efecto si no hay fe y compromiso a Dios. Advertencia final: ¿alguna vez has escuchado de la serpiente de bronce que Dios mandó construir a Moisés? Números 21:4. Después partieron del monte de Jor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Idem. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés: y hemos pecado por haber hablado contra Jehová, y contra ti ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, y vivía. Qué bueno que fue Dios con su pueblo. Mando hacer un instrumento visible para que los israelitas puedan verlo y ser salvados de morir envenenados. Cuando tenemos un milagro tangible y palpable como una estatua, es más fácil tener fe. Pero aquí no ha terminado la situación. El pueblo de Dios volvió a corromperse. 2 Reyes 18:4. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. El rey Ezequías mandó a destruir la serpiente, porque el pueblo de Israel se olvidó que el milagro viene de Dios y no de una estatua. Asimismo pasa con la sal. La sal debe ser un instrumento al servicio de los hijos de Dios. Por lo tanto, no debe ser venerada ni debe ser usada a la ligera. La sal es el medio para obrar la autoridad de Dios. Sé correcto, sé un siervo fiel y no cometas el mismo error de los israelitas. Usa las armas de Dios de forma correcta y tendrás siempre el favor de tu Padre que está en los cielos. Sean bienaventurados. Bendiciones. No vivas de quejas, ni de llantos, ni de lástima. Eres un guerrero en tiempo de guerra, y la única meta es marchar siempre hacia adelante. No hay retroceso.
Un cristiano nunca retrocede. Un cristiano es fiel a su Dios en las buenas y en las malas. La fe nunca debe menguar. Si eres un cristiano, debes vivir lo sobrenatural. Predicas cristianas. Derechos reservados. Suscribirse al canal.